Hola, buenos días. Soy Luis Espinosa y les voy a explicar los siguientes ejercicios. Empezamos. Primero tenemos un alambre telefónico de cobre, en esencia, no tiene comba entre postes separados por 35 metros. En un día de invierno, cuando la temperatura es de 20 grados centígrados. ¿Cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando TC es igual a 35 grados? Bueno, primero que nada, para poder empezar a realizar este ejercicio, vamos a anotar los datos que se nos dan. Tenemos primero una longitud inicial que es de 35 metros. Después vamos a tener una diferencia de temperatura, la cual va a ser estos 35 menos 20, ya que vamos a calcular cuánto más se estira. Entonces va a ser 35 menos 20. Y por último investigamos en la tablita de la dilatación del material. Y pues tenemos que es 1 de cobre. Entonces el coeficiente de expansión lineal es del cobre. Va a ser igual a 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces ya todo esto tenemos la ecuación de dilatación lineal, la cual va a ser el coeficiente. Esto se va a multiplicar por la longitud inicial y la diferencia de temperatura. Sustituyendo todos estos valores, tenemos que lo que se llegue a expandir este alambre, pues sería, primero tenemos los 35 metros. Esto va a multiplicar a el coeficiente de expansión lineal, cuál sería 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Y esto va a multiplicar a la diferencia de temperatura, la cual sería 35 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Entonces ya esto, poniéndolo en la calculadora, tenemos primero que nada los 35 metros, que va a multiplicar a 1.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1, a la diferencia de 35 menos 20. Esto nos da un valor de 0.00089 metros, que es la diferencia que existe en el verano. Entonces aquí lo anotamos. Va a ser igual a 0.0008925 metros. Entonces, en sí, el alambre es todo esto más largo, que teniéndolo como otro resultado más exacto, tendríamos los 35 más el resultado 0.8925, que esto nos da igual a 35.008925 metros. Este es el valor que tiene el alambre telefónico cuando tenemos la temperatura de 35 grados centígrados. Ok. Bueno, en segundo lugar tenemos aquí que las secciones de concreto de cierta superautopista están diseñadas para tener una longitud de 25 metros. Las secciones se vierten y curan a 10 grados centígrados. ¿Qué espaciamiento mínimo debe dejar el ingeniero entre las secciones para eliminar el pandeo si el concreto alcanzara una temperatura de 50 grados centígrados? Bueno, aquí se va a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el primer ejercicio, la cual sería esta aquí, lo volvemos a poner. Va a ser igual a longitud inicial por el coeficiente de dilatación, de expansión lineal, y por último la diferencia de temperaturas. Bueno, entonces tenemos que nuestra longitud inicial
va a ser igual a 25 metros. Después tenemos la diferencia de temperatura, la cual se va a hacer restando este aquí, que serían los 50 grados centígrados menos 10. 50 menos 10. Y por último investigamos en la tablita nuestro índice de expansión lineal, nuestro coeficiente, el cual para el hormigón es de 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6 centígrados menos 1. Bueno, ahora pues es simple, solamente volvemos a poner todos nuestros datos en la formulita, en la cual sería 25 metros. Estos van a multiplicar al coeficiente, que sería 12 por 10 a la menos 6, 2 centígrados menos 1, por la diferencia de temperaturas, que dijimos que iban a ser 50 grados centígrados menos 10 grados centígrados. Esto de aquí, poniéndolo en la calculadora, nos da un valor de, primero 25, que va a multiplicar 12 por 10 a la menos 6. Y esto va a ser la diferencia de 50 menos 10. Nos va a dar un valor de 0.012 metros. Entonces aquí tenemos esta. 0.012 metros. Esto sería lo que el ingeniero necesitaría para eliminar el pandeo. Ok, continuamos. Bueno, continuamos con el tercer ejercicio, el cual tenemos que el elemento activo de cierto láser se fabrica de una barra de vidrio de 30 centímetros de largo y 1.50 centímetros de diámetro. Si la temperatura de la barra aumenta en 65 grados centígrados, ¿cuál es el aumento en su longitud? Entonces aquí pues sería igual que los anteriores. Entonces empezamos, vamos a cambiar los 30 centímetros. Bueno, entonces estamos en los 30 centímetros, los cuales para convertirlos a metros sería 30 por 10 a la menos 2 metros. En el diámetro una vez lo podemos convertir, que sería 1.5 por 10 a la menos 2 metros. Ok, aquí se va a usar la misma fórmula, ya nomás para sustituirla. Tenemos que sería, en primer lugar tenemos los 30 por 10 a la menos 2 metros. Este va a multiplicar, aquí el coeficiente de expansión lineal ya nos los da, que sería 9.0 por 10 a la menos 6. Entonces aquí lo ponemos, 9.0 por 10 a menos 6 grados centígrados menos 1. Y esto va a multiplicar la diferencia, que en este caso nomás sería 65 grados centígrados. Entonces aquí ya podemos agarrar la calculadora, la cual pues sustituyendo todo esto tenemos los 30 por 10 a la menos 2 por el coeficiente, que sería 9.0 por 10 a la menos 6, y los 65 nos da esta diferencia. Entonces aquí ya la anotamos, que sería el aumento que tendría, sería 0.0001755 metros. Esto sería lo que variaría a esta temperatura. Después pues haríamos exactamente lo mismo, pero ahora con el diámetro. Vamos a utilizar la misma formulita. Entonces vamos a tener, aquí nomás podemos cambiar este, que sería 1.5 por 10 a la menos 2. Aquí lo anotamos. 0.5 por 10 a la menos 2 metros. Va a multiplicar a 9.0 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por los 65.
que es la temperatura. Y esto nos va a dar una diferencia del diámetro, un aumento de 0.58775 metros. Y bueno, para el volumen es un poquito más complicado. No tanto, pero sí lleva más delicadeza que esto. Bueno, tenemos primero que el volumen se usa con esta formulita. Diferencia de volumen sería igual a volumen inicial por beta por la diferencia de temperatura. Aquí beta se multiplica 3 veces el coeficiente de lineal promedio del vidrio. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, vamos a empezar a sacar el volumen inicial, el cual pues ya todos sabemos cómo sacar un volumen, que sería volumen inicial va a ser igual a pi por diámetro cuadrado por altura. Todo esto va a ser sobre 4. Entonces, sustituyendo, tenemos pi. Este va a multiplicar a 1.5 por 10 a la menos 2. Este va a ir al cuadrado por la altura que tenemos, que serían los 30 por 10 a la menos 2. Y esto se va a dividir entre 4. Ok. Entonces ahora, poniéndolo aquí en la calculadora, tenemos pi por 1.5 por 10 a la menos 2 por 30 por 10 a la menos 2. Aquí se me fue el cuadrado. Y esto va a ser sobre 4. Ok. Aquí tenemos el volumen en metros cuadrados, el cual va a ser 0.00005 3014 metros cuadrados. Entonces ahora sí ya podemos utilizar esta formulita, ya que tenemos el volumen inicial, el cual pues sería el 0.000053014. Este va a multiplicar a este de aquí, que se multiplica por 3, cual tenemos 9 por 10 a la menos 6 por 3, nos da 27 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y este también va a multiplicar de nueva cuenta a nuestra diferencia de temperatura. Sería 65. Entonces aquí tenemos diferencia de volumen, la cual, y aquí nomás ponemos el problema. Aquí 65. Tenemos que aquí 0.453014 por 27 por 10 a la menos 6. Entonces ya esto nos da como resultado la diferencia de volumen, que sería, a ver si la podemos achicar, 93.03 95 por 10 a la menos 9 metros cuadrados, cúbicos, perdón. Cúbicos. Y continuamos con el siguiente.